Hola, mi nombre es Iván Yesí Escobar Delgado y hoy vengo a exponerle una línea de tiempo sobre la guitarra, desde su momento de creación hasta nuestros tiempos, teniendo 10 tiempos cronológicos de esta. Ahora bien, empecemos por el origen. El origen de la guitarra, al igual que muchas otras cosas sobre la faz de la Tierra, no tiene un origen o un tiempo establecido con exactitud, ni un tiempo, ni un origen, un lugar de origen, ni antecesores que sean muy ligados a esta, ¿sí? Como le dije inicialmente, con exactitud, según los estudiosos, puede variar un poco esta información. Ahora bien, si debemos de tomar un punto de partida para iniciar con esta exposición y saber un poco de la historia, usualmente se toma la Edad Media o el Medioevo y tiene origen en los países Medio Oriente, ¿sí? Teniendo énfasis o importancia en momentos cuando chocan con la cultura griega y romana. Ahora bien, prosiguiendo con el segundo tiempo, vamos a referirnos a la guitarra como función de cultura. Al igual que muchas otras cosas, igualmente en el mundo, durante el tiempo del ser humano han servido para hacer esa fusión entre culturas, para afianzar ciertas sociedades, entre ellas los instrumentos y lo que nos compete, la guitarra. Esta fue esa se utilizó para esa fusión de culturas o inconscientemente fue vista de esta manera, sobre todo en lo que tiene que ver con lo hispano cristiano e hispano musulmán. Estas culturas cuando chocaron o tuvieron esa interacción, una de las cosas que se vio envuelta en ello fue la guitarra, ¿sí? Gracias al contacto que tuvieron, el intercambio de esa influencia musical, más allá de no solamente influencia comercial o incluso guerras entre ellos, existió esa influencia cultural en todas las artes y especialmente también en la que tiene que ver con la música. Los instrumentos antecesores a la guitarra, esa familia cercana a la guitarra, de dónde surgió más o menos esa idea, ese diseño que podemos apreciar hoy en día. Se tiene cuatro esos familiares cercanos, esos primos cercanos, primo hermanos que se podrían llamar de la guitarra. El primero de ellos la guitarra morisca. La segunda es la guitarra latina. El tercer instrumento es la viola. Y cuarto, pero no menos importante, el laúd, que es muy similar, que tiene cierta característica o diferencia en la pala, pero es muy similar. El nacimiento de la guitarra española. Cuando hablamos de la guitarra española, hablamos del diseño de la guitarra clásica o española. Esta nació o se considera que nace un instrumento, o en este caso la guitarra, es cuando se empieza a desarrollar, a componer música u obras para estos instrumentos, en este caso la guitarra. Por ejemplo, los primeros en hacerlo fueron los laudistas franceses que publicaron las primeras obras de guitarra para 4 órdenes en París. Exactamente 9 libros de tablatura para guitarra. Esto ocurrió entre los años 1551 y 1555. Proseguimos con la guitarra en el tiempo del barroco. El barroco para la música fue sumamente importante, tanto así que es considerado por muchos el tiempo o la época dorada de la música. Y la guitarra no podía quedar atrás. La guitarra durante este tiempo tuvo un mayor auge, tanto en países como España, Francia e Italia. Y esto debido a la gran extensión extensión que tuvo en la composición que se encontraba y en las horas que se encontraba para la misma, para este instrumento.
Esto debido al gran interés que surgió tanto por las personas que oían, que presenciaban ese gran instrumento, ese buen instrumento, tanto también por el intérprete, por dos técnicas que se desarrollaron y se emplearon en ese tiempo, como lo fue el rasgueo y el punteo. Por otra parte, durante este nacimiento y este surgimiento de este movimiento, la forma o el estilo de escribir música, especialmente en la guitarra, se utilizaba la tablatura, pero la tablatura no era algo general o globalizado en ese tiempo en Europa, sino que cada país tenía su manera de escribir las tablaturas. Tanto en Alemania tenía su manera de escribir, España, Italia, Francia, ¿sí? De pronto entre países tenían cierta similitud o eran iguales, pero entre otros países, incluso europeos, tendrían diferencia en el momento de escribir obras. Continuamos con la guitarra como instrumento popular o el instrumento de bárbaros, de los bárbaros. A pesar de su buena acogida que hasta en este momento esta tenía en Europa, dentro de la sociedad y de la cultura como ya lo vimos, no era suficiente para llegar a música de cámara y de concierto, a pesar y más allá de que ya era aceptada dentro de la aristocracia, pero mucho menos era aceptada o era incluso de imaginarse que iba a estar en el ámbito religioso. Seguimos con el siglo XVIII. Esto fue un siglo de transición. Este siglo al principio, o gran parte de él, fue algo difícil para la guitarra, debido a lo que se estaba buscando, a la manera en cómo se estaban dando las composiciones y los nuevos estilos que estaban surgiendo. Por ende, los ojos se fijaron hacia otro lado, como fueron instrumentos como la viola, el violín, el piano, y dejando a un lado nuevamente a la guitarra. Pero debido a esta circunstancia, a esta situación, y gracias a muchos intérpretes y maestros de esta, se logró tener un renacimiento del instrumento. Y con esto llegaron cambios en este muy similares o prácticamente el instrumento que vemos hoy o que encontramos hoy, ¿sí? Cambió su infraestructura o su presentación fisonómica, ¿sí? Y el mucho más, y lo más importante, el sonido que era mucho más limpio, mucho más claro. La guitarra en la música clásica fue, fue muy vital, sobre todo en esta nueva corriente que se está dando de la música clásica. Pero tuvo buen apogeo o fue bien vista por los académicos debido al adoctrinamiento que se le estaba dando a la guitarra, dejando a un lado la tablatura e incluso mucha diversidad en tablatura según la región o el país, como ya lo vimos anteriormente, y adentrándose en el pentagrama o en el decagrama, escritura para música. Ahora, con este sistema y el punteo, que es muy vital como en este tipo de guitarra, en esas guitarras clásicas españolas, el punteo, y añadido a esto, la manera en cómo se interpretaba y cómo se ejecutaba la música clásica fue algo que compaginó todos estos elementos y todos estos factores para que esto tuviera un buen resultado y empezara a encaminarse como un instrumento académico. La guitarra clásico romántica. Gracias a los grandes intérpretes de la guitarra y a las singulares composiciones que ya eran muy extensas, ¿sí? Para este tiempo, la guitarra ya gozaba del privilegio de estar dentro de la alta burguesía, no solamente en la aristocracia,
sino que ahorita se veía con buenos ojos en la música académica, en lo que antes se llamaba cámara o de concierto, ¿sí? Y ahora con el clasicismo entró perfecto. En países como España e Italia fueron sus inicios y tuvieron ese gran apogeo, aunque para ese tiempo ya existían las grandes capitales de lo que sería la música, que hasta hoy en día se mantienen. Capitales de música como lo era Viena, París, Londres y entre otras, ¿sí? Muchos de los intérpretes que salieron de diversos países diferentes a estas capitales o los países que los compone, se dirigieron a esos lugares para hacer su carrera y llevar más allá este legado de la música, de la guitarra, en la guitarra. Posteriormente a esta generación que salió de guitarristas, guitarreros también conocidos como clásicos románticos, haciendo esa coyuntura de esas épocas de la música, posterior a esto nacerían o llegaría una generación súper virtuosa, netamente románticos. Ya para llegar a este último punto de esta línea de tiempo, que es el diseño de la guitarra moderna, de la guitarra clásica moderna. A mediados del siglo XIX, la guitarra vuelve atrás, de cierta manera, a quedar relegada para obras de salón y de acompañamiento de música popular. Esto debido a ciertas características y a ciertas sí, características que tenía, idiosincrasia que tenía la guitarra, que no cumplía para lo que se estimaba, para lo que se necesitaba. Una de ellas era su tono, el tono que poseía la guitarra, y el bajo volumen de la misma. Para este tiempo ya se había generalizado el diseño como tal de la guitarra y de 6 cuerdas. Esa guitarra de 6 cuerdas. Pero por estos elementos ya nombrados se estaba dejando nuevamente atrás. Pero debido a una diligencia, debido a un gran maestro, a sus manos, a sus obras y sobre todo a sus dedos, como lo fue el guitarrero andaluz Antonio de Torres Jurado, dándole esa ultimátum de diseño y esas características que necesitaba la guitarra, esas mejoras que necesitaba el instrumento, nos regala hoy por hoy la guitarra clásica que podemos obtener, que podemos tener en la casa, que podemos apreciar en obras clásicas, que incluso con esta se puede llegar a interpretar música del barroco, del renacimiento, del clasicismo, del romanticismo, ¿sí? Con una guitarra que anteriormente no se podía, porque para ese tiempo, para esas corrientes que habían surgido, no había un instrumento como tal, como ese, como el que tenemos hoy en día. Pero hoy ya podemos interpretar aquello que antes no se podía. Esto es todo por hoy. Espero que haya quedado bien claro. Y esta línea de tiempo fue presentada por Iván Jessy Escobar. Gracias.